En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Tenemos el regalo de ser 4 sacerdotes. El Padre José, que nos visita desde Madrid. El Padre Carlos, que ya es de la casa, que se me escondió por allá atrás. El Padre Mauricio, que es chileno, que está por un día, 2 días aquí en Barcelona y pasa a saludar. Así es que demos gracias a Dios de poder todos juntos celebrar esta Eucaristía. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, y provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido que el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos regala un importante episodio de la vida de la Iglesia. La comunidad del primer siglo toma una notable decisión que probablemente incumbe a todos nosotros. Me explico. La Iglesia, en aquel tiempo, se fue extendiendo cada vez más allá de las fronteras de Jerusalén. Y en este caso,
por la predicación de Pablo y Bernabé, eran muchos los que, sin ser judíos de origen, comenzaban a abrazar la fe cristiana con el deseo de convertir sus vidas al Evangelio de Jesús. Esta situación de paganos o gentiles, como se les llama, que se convirtieran al cristianismo, llegó a oídos de algunos cristianos de Jerusalén. Todos ellos, los cristianos de Jerusalén, provenientes del judaísmo. ¿Y qué decidieron? Bajar a dichas tierras de paganos conversos para predicar que primero debían circuncidarse, es decir, hacerse judío, para luego pasar al cristianismo. Ante dicha importante coyuntura, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén al encuentro de los demás apóstoles para discernir y encontrar una solución al problema. ¿Debemos exigir circuncidarse primero para luego ser cristiano o no? La respuesta a este problema nos la regala el texto escuchado. Dice así: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Y continúa mencionando aquellos preceptos indispensables. Así fue que gracias a la escucha atenta de la comunidad y del discernimiento asistido por el Espíritu Santo es que se decidió abrir las puertas del cristianismo a todos, sin necesidad de hacerse judío previamente. Hermanos y hermanas, el Papa Francisco ha insistido constantemente en la necesidad de una iglesia sinodal. Esta palabra, sinodalidad, para muchos es desconocida, para otros, conociéndola, es incomprendida y tristemente también debemos decirlo con dolor, para unos pocos es considerada inútil. Sin embargo, la sinodalidad, el caminar juntos, que eso significa, es una nota esencial de nuestra iglesia, característica que está presente desde los orígenes del cristianismo, plasmado en la Sagrada Escritura. Sinodalidad no significa democracia ni populismos, sino la capacidad de, como pueblo de Dios, caminar juntos, discerniendo a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios los caminos por los cuales el Señor quiere conducirnos en las coyunturas de la historia. En el caso del texto de los Hechos de los Apóstoles, dicha sinodalidad permitió comprender que la universalidad de la Iglesia superaba y superaría con creces las fronteras espirituales de la fe judía y las fronteras físicas del Israel de aquel entonces. Si no fuera por el ejercicio sinodal de la primera comunidad cristiana, probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí. Así, la sinodalidad no puede ser solo una palabra para rellenar nuestros discursos y así estar a la moda con lo que hoy el catolicismo habla. Tampoco una linda idea para nuestros planes pastorales que a veces no tocan la realidad. La sinodalidad, el Papa Francisco la ha subrayado, es un antídoto, o mejor dicho, el camino del Espíritu Santo contra uno de los peores males de nuestra Iglesia, el clericalismo.
esa concentración de poder temporal y espiritual en la persona del clero que muchas veces ha llevado a grandes abusos. Una iglesia sinodal no significa desconocer carismas, ministerios o jerarquía, sino que es la plena comunión de todas estas instancias bajo la conducción de aquel que, enviado por el Padre, el Espíritu Santo, el Paráclito, nos enseña y nos recuerda una y otra vez la voluntad de Dios, como nos lo dijo el Evangelio de hoy. Hermanos y hermanas, los discípulos, después de discernir, deciden enviar la carta ya mencionada a los nuevos cristianos provenientes del paganismo. En ella, como ya citamos, decía: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Cuando se camina sinodalmente, discerniendo en comunión a la luz del Espíritu Santo, siempre se descubre que la fe, en vez de colocar cargas insoportables, libera de todas ellas, dejándonos las indispensables para poder así vivir en la plenitud de la libertad de los hijos de Dios. Libertad que no consiste en hacer lo que se quiera, eso es libertinaje, sino libertad que consiste en tomar todas aquellas decisiones necesarias que nos llevan a cumplir la voluntad de Dios, que sabemos que es, en primer lugar, amar. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos caer en la sutil tentación, y a veces nos puede pasar, y mucho a nosotros sacerdotes, pero a muchas personas, caer en la sutil tentación de confundir formar personas cristianas, evangelizar, con formatear, perdonen que ocupe el concepto de la computación, formatear conciencias. Lo primero, formar personas consiste en anunciar el Evangelio para que el otro, sin presiones, se vea plenificado por la acción de la palabra y del Espíritu Santo en su vida, potenciando su identidad única, querida por Dios. Lo segundo, formatear conciencias, significa manipular personas, y a veces justificados con buenos propósitos y quizás muy evangélicos, pero que llevan a esclavizar al otro, robándole su identidad. A veces, hoy, con preocupación y con tristeza, después de tanto que hemos vivido en nuestra iglesia y de tantos estudios que se han realizado al respecto, aún hoy no es difícil escuchar exigencias de obediencias ciegas por parte de algunos hermanos nuestros que con buena voluntad ejercen una dirección espiritual, pero que con estas obediencias ciegas, en vez de formar en la libertad de los hijos de Dios, formatean, y a veces formatean en la esclavitud del abuso de conciencia. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.
nos dijo el Señor en el Evangelio. En esto consiste la plenitud de la fe cristiana, en ser moradas de Dios a partir de un amor que interiormente nace por esa acción del Espíritu Santo con plena libertad y que nos mueve a cumplir su voluntad. Ciertamente, sinodalidad, amor y libertad son tres claves esenciales del cristianismo que la primera comunidad de apóstoles y discípulos comprendió y vivió. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos oración por toda la Iglesia, por el Papa Francisco y por todos nosotros los bautizados, para que podamos caminar juntos en este espíritu que el Papa nos ha invitado de la sinodalidad, abiertos al discernimiento y a la acción del Espíritu en su Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hagamos una oración por la paz. Insistentemente tenemos que rezar por la paz, para que el Señor regale fortaleza a quienes están sufriendo la guerra, consuelo a quienes han perdido familiares o han perdido sus bienes o sus hogares, y también pueda vencer esos corazones tan duros que no quieren optar por el camino de la paz, sino del odio. Roguemos al Señor. En este tiempo muchos jóvenes y muchos niños están finalizando sus cursos de estudios. Es un tiempo de estudio, de dedicación, de investigación, de trabajo, pero también de calor y de cansancio. Pidamos por todos aquellos niños y jóvenes de nuestras familias, para que el Señor les sostenga, les ilumine, los fortalezcan y puedan descubrir el valor y la riqueza del estudiar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por cada una de vuestras intenciones, cada uno de vuestros hogares, vuestros proyectos, vuestras alegrías, también vuestros dolores, todo lo que está en vuestros corazones lo ponemos en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras intenciones, te las presentamos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no muere más. Sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten ten piedad de piedad nosotros. de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Hablaré sin miedo al oído
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los avisos para esta semana son los habituales, como siempre. El martes tenemos nuestra catequesis de adultos después de misa de 20 horas. El día miércoles nuestro curso bíblico a las 18:45. El día jueves todas las catequesis a las 6 de la tarde. Y también el jueves por la noche, después de la misa de 20, está la oportunidad para meditar y reflexionar las lecturas del próximo domingo. Y además tenemos todos los días de la semana a las 7:30 el rezo del rosario. El Señor esté con vosotros. Y con Y tu con tu espíritu. espíritu. Y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Regina Celi, Regina Celi, letare, letare, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sic undixi,
pro nobis Deum. Alleluia.